Oremos. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Gracias, Señor, también porque podemos estar en tu casa de oración. Y al abrir tu palabra, queremos pedirte, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones. Lo pedimos bajo la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro ser y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Muy buenos días. Me parece que hoy no desayunaron o ya se hizo larga la mañana. Feliz sábado, hermanos. Ahora sí los escuché. Es una alegría poder estar un sábado más en la casa de nuestro Dios. Quisiera darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están acompañando. También saludar a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de internet. Darles una muy cordial bienvenida a este nuevo culto de adoración de nuestra iglesia. Quisiera también extender la bienvenida a personas que nos están visitando de otros lugares. Sé que hay gente de la iglesia de Polvorines, hay gente de Florida, hay gente de la iglesia de Morón, gente de la iglesia de Barracas y tenemos hermanos internacionales también, de Brasil, de Río Gallegos. Bueno, Río Gallegos no es internacional, me corrijo, sería de acá al sur. Tenemos hermanos sí de Perú, de Colombia y tenemos hermanos de la provincia de Santa Fe también. Así es que a todos ellos queremos darles una muy cordial bienvenida y si es que se pudieran poner de pie, yo les agradecería. A los hermanos que nos están visitando por primera vez, que se quieran poner de pie, así los podemos saludar toda la iglesia. Bueno, bienvenidos. Los que están ahí al lado pueden darle la mano, un abrazo, que puedan sentir el calor de nuestra iglesia. Bien, el día de hoy las personas que van a estar formando parte de las actividades acá desde la plataforma va a ser Pablo Sopi, que nos va a estar acompañando tanto en la oración cantada, en alguna de las partes especiales ya lo han visto, que forma parte del cuarteto Clave de Fe, que es el cuarteto que ustedes han visto y han escuchado en esta mañana, que nos han estado acompañando con las alabanzas. Ellos están compuestos por hermanos que forman parte de la iglesia de Barracas, de Florida y de Polvorines, así que siéntanse muy bienvenidos. La verdad ha sido un gusto poder escucharlos y ojalá que el Señor bendiga su ministerio. Pablo Sopi entonces nos va a estar acompañando con la oración de rodillas. El pastor va a tener a su cargo el tema central, la predicación del día de hoy, que tiene por título Personas o Proyectos. Y finalmente Iván Santos nos va a estar acompañando en la última oración para despedirnos a nuestros hogares. Bien, yo quiero pedir que inclinemos nuestros rostros. Vamos a tener una oración a continuación por los diezmos y las ofrendas. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tus cuidados, porque nos permites estar un día más en tu casa de oración y en esta hora queremos rogarte de forma especial que puedas bendecir los diezmos y las ofrendas que se van a recolectar. Que tú puedas ayudarnos a ser dadivosos y también que podamos sentir las bendiciones que tú has prometido por nosotros. Te agradecemos todo y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a entonar ahora sí las alabanzas del himno número 274, ¿Qué te daré, maestro? ¿Qué te daré, maestro? Moriste tú por mí. Menos daré de lo que me das, oh, todo te entregaré. Mi Salvador Jesús, te diste tú por mí. Tu hogar dejaste allá para morir aquí.
todo mi ser, entregaré a ti, que te daré, Maestro, me redimiste tú. Poco es mi don, mas lo entregaré, Señor, bajo tu control. Mi Salvador Jesús, te diste tú por mí. Tu hogar dejaste allá para morir aquí. ¿Qué te daré, Maestro? Te diste tú por mí. No la mitad, mas todo mi ser, entregaré a ti. Vamos a cantar el himno número 112. Ningún otro me amó cual Cristo. Y lo vamos a hacer de pie. Cristo hallóme la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso, dio mis brazos una senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Cada día mi Jesús me da más fuerza, hoy entiendo su lenguaje arrobador, porque vino el del cielo a salvarme, lo sabré tan solo allá en su mansión. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Yo quisiera amarte del amor de Cristo, pues en ellas hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, todo lo que soy aquí lo debo a Él. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Invito a aquellos que puedan arrodillarse, que lo puedan hacer. Amante bien Padre, que moras en tú de los cielos, Dios, te doy gracias por habernos traído hasta aquí. Gracias, Señor, porque nos pudiste congregarnos aquí para poder alabarte. Y te quiero pedir que nos acompañes el resto del día. Acompaña al pastor para que las palabras que él pueda decir puedan ser de provecho para todos nosotros. En el nombre de Jesús y sin merecerlo. Amén. Si los chicos quieren ir pasando, así tenemos nuestro cultito, despacito, en silencio,
con reverencia. ¿Saben quién soy? No, soy Silvina. ¿Saben qué? Les voy a contar la historia de una reina. Es la reina Victoria. ¿Saben qué? A la reina Victoria le gustaba mucho estar en su castillo con sus hermosos vestidos brillantes, su corona. Era muy feliz, pero a veces se aburría un poco de estar en su castillo. ¿Y saben qué hacía? Salía a caminar por las afueras del castillo, pero había un problema. Si la reina salía vestida así, todos iban a dar cuenta que era la reina. Así que, ¿saben qué hacía? Se sacaba sus capas de brillantes, se sacaba su corona, se ponía un gorro común como usaban los campesinos y salía a pasear. Así nadie la reconocía. A veces se ponía anteojos o un pañuelo, algo para que nadie se dé cuenta quién era. Y ¿saben? En uno de esos paseos, mientras andaba por las casitas de los pueblos que había en las afueras del castillo, se vino una terrible tormenta. Y ella dice, ¡ay, tengo que volver al castillo! Pero estaba lloviendo tanto que iba a llegar empapada, así que golpeó a la puerta de una casa. Por favor, señora, ¿tendrá un paraguas que me preste? Así que ella entró, la señora revisó y sacó su paraguas y le dice, mira, tengo uno que es más lindo, pero no te lo voy a prestar porque seguro que no me lo vas a devolver. Toma este que es medio feito. Ella no sabía que era la reina. Así que la reina Victoria sacó su paraguas y se fue rápido al castillo, pero llegó bien a tiempo para que nadie se dé cuenta y se quita gracias a que le prestaron un paraguas. Aunque era feíto, era todo roto, pero por lo menos se mojó poquito. ¿Saben qué? Al otro día la reina quiso darle las gracias a esta señora. Así que mandó a uno de los soldados del castillo con el paraguas para que se lo devuelva. Y aparte le mandó en un sobre un poco de plata para que se compre un paraguas mejor también, ¿no es cierto? Pero para agradecerle porque le había prestado el paraguas. Cuando golpea el soldado a la puerta de la casa de la señora y le dice, le vengo a devolver el paraguas que le prestó ayer a la reina. Y le manda este regalito. ¿Saben? La cara de la señora. Era la reina, esa señora que estaba así, toda sucia y con esa ropa. ¡Qué vergüenza! No puedo creerlo, dijo la señora. ¿Cómo me porté tan mal? Y el soldado dijo, no importa, la reina está agradecida. Y ¿saben? Muchas veces nosotros no somos corteses, porque eso es ser cortés, ayudar a alguien, ser bondadoso, dar lo mejor que tenemos, preocuparnos por el que está necesitado, amar a los que tienen necesidades. Y esta señora no fue cortés, pero aprendió la lección. ¿Saben qué? Elena de White, que escribió muchos libros que nos enseñan cosas, dice que algunas veces las personas que fueron corteses, sin saberlo, llevaron y cuidaron y ayudaron hasta a los ángeles. ¿Y saben qué? Jesús también nos dice, cuando ayudamos a alguien que necesita, es como que estamos ayudándolo a él. Así que la reina Victoria le enseñó una lección a esta señora. Debemos ser corteses. ¿Cómo debemos ser? Corteses. Entonces vamos a ayudar, vamos a preocuparnos por los que tienen necesidades, aún los que conocen a Jesús y los que no conocen a Jesús.
Así que vamos en esta semana a preocuparnos por ser corteses. Que tengan un lindo cultito y un lindo sábado. Nos sentamos en silencio, que papá y mamá van a escuchar el culto. Hola. Dios nos llama a servir y su nombre proclamar, llevando el evangelio a cada pueblo, a cada hogar. Dios busca hombres de valor, de fe y comunión, un corazón repleto de puro amor de Dios. Dios no precisa de alguien con talento especial y no está buscándote para ser uno más. Hoy llama a Cristo y muy pocos quieren ir. Ven ahora a servir. Vamos con coraje, amor y compasión, llenos de bondad y fe, en santa convicción, sin temer la muerte, si Cristo vive en ti. Ven ahora a servir. Sus hijos que un día transformó para anunciar al mundo la verdad triunfó. Son pocos, no son muchos, mas son llenos de poder. Junto a ellos debes ir. Vamos con coraje, amor y compasión, llenos de bondad y fe, en santa convicción, sin temer la muerte, si Cristo vive en ti. Ven ahora a servir. Vamos con coraje, amor y compasión, llenos de bondad y fe, en santa convicción, sin temer la muerte, si Cristo vive en ti. Ven ahora a servir. Ven ahora a servir. Ven ahora a servir. Entonaremos a continuación el himno Tu presencia, Padre amante, invocamos bajo el número 33.
tu presencia. Padre amante, invocamos reverentes nuestro ser y amor, ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar. Un feliz sábado para todos. Qué alegría reencontrarnos, hermanos, en este sábado. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Así me gusta escucharlos. Qué lindo, como decía, es estar en la casa de Dios. No hay mejor cosa y lugar que un sábado estar aquí. Si no, ¿qué estaríamos haciendo, verdad? Así que teniendo este privilegio, hermano, que el Señor todavía nos regala, que podamos vivir en tiempos de paz, en tiempos en los cuales nos podemos congregar, vamos a estudiar la palabra de Dios para que realmente Él pueda hablar a nuestros corazones también en este momento. Ya lo mencionamos en la escuela sabática, hermanos, sigamos orando, si alguno no estuvo, ¿verdad?, en la primera hora, por el evangelismo que vamos a tener en septiembre. Lo vuelvo a recalcar en esta primera parte de mi presentación. Será un privilegio poder contar con la presencia del Pastor Bor. No siempre se da esta oportunidad y creo que sinceramente de lo más profundo de mi corazón, como le decía a los chicos, a los jóvenes hace un ratito abajo, habiendo conocido personalmente al pastor el año pasado, cuando estábamos en el anterior distrito y habíamos hecho la gestión para que pudiese venir al distrito de Quilmes a predicar, y no sé, algunos poquitos de acá fueron a esa semana que él estuvo en la iglesia de Espeleta. Y ahí, si bien yo ya había sido nombrado como pastor acá, en las noches, 2 o 3 noches de esa semana de febrero, me acuerdo, haber ido a estar con el pastor y lo conocí personalmente, charlamos, ahí hicimos el contacto, hermanos, para poder invitarlo. Miren, en febrero del año pasado hicimos el contacto para que el pastor pueda estar en septiembre de este año. Obviamente muy solicitado en muchas partes del mundo y su agenda, me acuerdo, ya la tenía cargada hasta el mes de julio de este año, así que ahí habíamos consensuado que pueda venir del 14 al 21 de septiembre de este año. Hermanos, hagamos planes de asistir. Sus predicaciones, si alguno lo ha escuchado por internet, creo que valen la pena y también va a ser importante para aquellos que se contactan con nosotros o con la iglesia. Va a ser una linda oportunidad. No dejemos de hacer planes de asistir y traer amigos y conocidos. Ustedes han recibido los volantes para tal fin. ¿Está bien? Dicho esto, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana. ¿Ustedes recibieron el boletín? ¿Cuántos recibieron el boletín? Muy bien, ahí las hermanas de la recepción trabajan para que puedan ustedes recibir el boletín. Ahora, ¿cuántos leen el boletín? Ah, muy bien, muy bien. No, porque a veces tenemos dudas si se lee el boletín o no, se sabe de las informaciones, pero veo que una gran mayoría lee el boletín. Ustedes en el boletín reciben la información del predicador y el título del sermón. Y el título del sermón, hermanos, es Personas o Proyectos. Y introduzco el tema en esta mañana con una pregunta, que es la siguiente, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los miembros que se han apartado de la iglesia o que se han alejado de la fe. Entonces la pregunta que le hago a la iglesia y me hago a mí mismo, me la hacía a mí mismo, es ¿cuál es la mejor forma de relacionarnos con los miembros que se apartaron de la iglesia? Este es un nombre hipotético, no es real, pero sí la historia es real. Y vamos a llamar a esta hermana de iglesia Samantha. ¿Está bien? Samantha formaba parte de un equipo en la iglesia que se dedicaba como ministerio a alcanzar a los miembros alejados, a los miembros que habían dejado la fe.
Y entonces le tocó visitar a una hermana alejada y le había dicho que la venía a visitar porque ella era parte de un proyecto llamado Proyecto Amor, el cual tenía la intención de poder acercarse a los miembros que se habían alejado. La hermana la atendió en la puerta, la hermana que se había alejado la atendió en la puerta y le dijo: yo no soy un proyecto, no me molesten más. Y le cerró la puerta en la cara. Dice que Samantha permaneció en silencio en las escaleras del hogar de esta mujer unos segundos y de allí salió llorando. Y esas mismas lágrimas volvieron a aflorar, se asomaron al sábado siguiente cuando se reunía el equipo del Proyecto Amor, ¿verdad?, cuya intención era o finalidad era alcanzar a los miembros que habían dejado de asistir a la iglesia. Quizás en esta mañana tengamos algunos miembros aquí que están volviendo nuevamente a la iglesia. Quizás desde internet, y aprovecho a saludar a quienes siempre se contactan por internet, quizás también desde la web haya hermanos que no están viniendo aquí, pero que siguen en contacto a través de la predicación a través de la web. Una segunda pregunta a la inicial y medular de este sermón es: ¿de qué manera nosotros podríamos haber manejado mejor la situación de Samantha, ¿no? Déjenme decirles que alcanzar a los miembros alejados de la iglesia es todo un desafío para la iglesia adventista. En particular, como iglesia, tratar de llegar a los corazones de hermanos que una vez formaron parte de la fe, que estuvieron sentados en estos bancos y que ahora no están, es un tremendo desafío para la iglesia adventista. Para que ustedes tengan un panorama, hablando de la realidad local como iglesia, el año pasado, si no recuerdo mal, entre septiembre u octubre nos reunimos, el cuerpo de ancianos, el secretario de iglesia, quien les habla, un domingo de mañana, vimos la lista de iglesia y analizamos nombre por nombre quiénes eran hermanos que ya no estaban viniendo a la iglesia. La lista de iglesia de Palermo, no sé si está Julián por acá, no lo he visto, pero más o menos no ha variado mucho el número, estamos en 1.100 miembros en lista de iglesia. Ese es el número redondeado de miembros de la iglesia de Palermo en lista. De esos 1.100 miembros, cuando nosotros hicimos ese trabajo de ver nombre por nombre aquella mañana, 321 nombres de esa lista son hermanos que ya no asisten a la iglesia en meses, años y aún décadas. De esos 321 nombres, querida iglesia, entre 9 ancianos se repartió para que hicieran un trabajo más personal, contacto telefónico, si se podía ir a la casa, ¿verdad? 32 nombres, entre 32 y 33 nombres recibió cada anciano para poder hacer un trabajo. Nos teníamos que volver a reunir este mes, en el mes de abril, para, después de haber dejado pasar varios meses, cómo les había ido en los contactos con esos hermanos, porque algunos se contactarían, otros quizá ya sería un paradero desconocido, no sabemos qué pudo ocurrir. La cuestión, hermanos, que por cuestiones de nombramiento, cosas de la iglesia, hasta el día de hoy no nos hemos podido volver a reunir con los ancianos por este mismo tema. ¿Está bien? Está pendiente esa reunión para saber cómo le fue y si mis ancianos de iglesia, tu anciano de iglesia, pudo hacer este trabajo dentro también de todo lo que tiene para hacer en su vida personal, ¿no? No tengo todavía la vuelta, pero sí les puedo decir que 321 nombres son hermanos que ya hace tiempo que dejaron la iglesia. ¿Está bien? A eso hay que sumarle un pequeño grupo, ¿verdad? Que no teníamos, un pequeño grupo de hermanos de esa lista que no sabíamos bien a ciencia cierta de quién se trataba. Al ser una iglesia grande, ni siquiera los ancianos conocían en profundidad esos nombres. Pocos, pero había. Y otro, a ese número de 321 más este pequeño puñadito de hermanos, hay que agregarle casi 100 nombres más de hermanos que una vez pertenecieron a esta iglesia y cuando se dividió, que el grupo de retiro pasó a ser de la iglesia del distrito del centro, ya esos hermanos no vinieron más acá, no sabemos la realidad, si siguen asistiendo al grupo en retiro o no. Algunos sí, muchos más o menos, no sé, no tenemos ese dato, pero más o menos son casi 100 nombres de esa lista, pero que siguen figurando en la lista de iglesia de Palermo. ¿Está bien?
O sea que más o menos, para que tengan un panorama, entre 400 y 450 miembros ya no están sentados con nosotros en estas bancas, por múltiples razones. Pero el grupo que más me preocupa es el grupo de los 321, porque esos hermanos no son de retiro, son miembros de acá, en lista, pero que no están viniendo por alguna razón. Se han alejado de la iglesia, se han alejado de la fe. ¿Está bien? Por eso les digo que alcanzar a un miembro apartado es todo un desafío. No sé cómo les fue a mis ancianos, seguramente fue un desafío para ellos hablar con personas que se han alejado, quizás por dolor, por resentimiento, por alguna otra razón. Es un tremendo desafío. Muchos nos preguntamos cómo abordar mejor los obstáculos para conectarnos nuevamente con quienes formaron parte de la familia de la fe. ¿Cómo saltear esos obstáculos? Por eso, muchos, como miembros de la iglesia, a veces no tomamos esto como un ministerio personal en el cual yo pueda participar. Porque como hay obstáculos, ese desafío, a veces es complicado tener que charlar con hermanos que se alejaron de la fe. Y bueno, yo esto no lo hago. Bueno, para algo está el pastor, que lo haga el pastor, que lo hagan otros hermanos. Yo no tengo la capacidad para hacer esto. ¿Está bien? Vayan a la Biblia conmigo a Proverbios, capítulo 18. Proverbios, capítulo 18. Yo cuando alguna vez le decía a los hermanos en el primer turno, leí este versículo, lo marqué para siempre en mi Biblia porque esto es tal cual. Y vaya, hoy estudiamos una lección. ¡Qué lección, eh! ¡Qué lección, hermanos, la de hoy, eh! ¡Qué lección! Viene como anillo al dedo con el tema que estoy presentando. ¡Qué lección! Proverbios 18, ese versículo lo marqué a fuego, capítulo 18, versículo 19, dice así: el hermano ofendido es más tenaz que una fortaleza. Sus contiendas son como cerrojos de un alcázar. Si no participaste alguna vez de una situación con un hermano, ya vas a pasar. Todos de alguna manera, alguna vez tuvimos alguna situación con algún hermano en la familia de la fe. Pero dice que el hermano ofendido es más tenaz que una fortaleza. No vamos a analizar en esta mañana si vos o el otro tenía razón, no es el objetivo del sermón. Pero si hay una contienda entre dos hermanos, dice, el hermano ofendido es más tenaz que una fortaleza. Sus contiendas son como cerrojos, cerraduras de un alcázar. Un alcázar es un castillo medieval. Imagínate la puertita que tiene un castillo. Imagínate los cerrojos de un castillo. Y no son pequeñitas cerraduras, ¿no? Bueno, así compara la Biblia cuando un hermano está ofendido. ¿Cómo trabajás? Uno sigue leyendo el proverbio, es muy interesante. Y entonces llegamos al capítulo 19. Y déjenme decirles, hermanos, que si alguno está volviendo a la iglesia o me está escuchando, o ojalá nunca estés del otro lado, ¿verdad? Pero a veces, estando aún en la misma iglesia, tenemos el siguiente pensamiento, ¿no? Llegamos a racionalizar esto. Yo no necesito de ir a la iglesia para conectarme con Dios. ¿Querés que te lo ponga en palabras claritas? Eso es una mentira. Si esa es la forma que tenés de pensar, déjame decirte que eso es una mentira. Y eso es una mentira diabólica. Porque llegar a pensar de que yo no la iglesia la puedo dejar de lado y aún estar conectado con Dios, eso no es así. En primer lugar, por lo que alguna vez te dije desde este mismo lugar, el tiempo que vos dedicás a estar en la iglesia, en este momento, en la escuela sabática o en las actividades de la iglesia, cuando vos ya estás en tu casa, ese tiempo ya no lo dedicás. Entonces, por un lado, el tiempo que vos le reservás al Señor, estando en la iglesia, es mentira que si estuvieras en tu casa vas a estar haciendo exactamente lo mismo. Por el otro lado, es lo que dice Proverbios
19:3. Pensando en esto, ¿no? Que un hermano ofendido es más tenaz que, ¿cómo decía? Que una fortaleza. Fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo siguiente. Dice, la insensatez del hombre, y no solo en esto, ¿no? En otras muchas cosas, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y se irrita su corazón contra el Señor. Nosotros somos pecadores, somos insensatos, hermanos, en muchas áreas de la vida, y en lo espiritual ni que hablar a veces. Y entonces creemos que vamos por el camino correcto, pero dice, la insensatez del hombre le hace torcer su camino y después su corazón se irrita contra el Señor. Eso es lo que pasa con un hermano que abandona la iglesia. Tarde o temprano, nuestra propia naturaleza, nuestra propia insensatez nos va a llevar a torcer nuestro camino contra el Señor. Saben que la mayoría de las investigaciones con respecto a alejamientos de hermanos de la iglesia hablan de que muchas veces tiene que ver con contiendas, con problemas, ahí en lo trivial, ¿no? Y muchas veces el frente de tormenta está en los líderes de la iglesia y especialmente en el pastor. Muchos hermanos, cuando se los visita, aluden de que se fueron de la iglesia por culpa del pastor o de los líderes. Y entonces, dice la palabra de Dios, finalmente se tuerce su corazón y se termina alejando de Dios. Eso es así, esa es una regla matemática, es una regla de la vida, es una regla de la vida espiritual. Por algo la Biblia lo deja muy claro. Entonces, vamos a ver en los minutos que tenemos algunos consejos de por qué las personas abandonan la iglesia y cómo alcanzar a esa parte extendida de la familia de la fe. Lo primero que debo decirte es que las personas no son proyectos. Las personas no son proyectos. A veces, inconscientemente, hermanos, podemos relacionarnos con las personas, no tanto de manera relacional, y valga la redundancia, sino más bien de manera objetiva. A veces la iglesia, y muchas veces la iglesia, porque piensa también en la familia que ha dejado la fe, elabora planes, elabora estrategias, elabora programas y elabora proyectos. Y eso tiene su lugar. Déjenme decirles que eso tiene su lugar, pero hay que saberlo manejar con mucho cuidado, porque las personas no son proyectos. Si bien la iglesia tiene proyectos, tiene organización, tiene organigramas, y todo eso, aún los volantes, tienen su lugar. Yo los invitaría algún día a que puedan acompañarme a la oficina pastoral, y en el armario, al lado derecho, parte superior, tengo allí un montón de CDs, tengo allí un montón de volantes muy lindos que heredé. O sea, cuando yo llegué el año pasado, eso ya estaba ahí y todavía está ahí. De proyectos de cómo alcanzar a los hermanos. Esos mismos volantes, esos mismos CD, en el distrito anterior yo los utilicé. ¿Está bien? Este año también nos llegaron otros lindos materiales. Y ese está en el armario pastoral, lado izquierdo, en la parte de abajo, en una caja. ¿Por qué? Porque todavía no los utilicé, o no los utilizamos, porque quiero ver cómo le fue a mis ancianos con este trabajo que hicimos de los 300 y pico de nombres de hermanos que ya no están sentados en estos bancos. ¿Está bien? Necesito primero una evaluación para saber si eso lo vamos a utilizar o no. ¿Está? Ahora, déjenme decirles que la organización, los organigramas, los volantes tienen su lugar, pero no sustituyen la necesidad de aproximarnos con corazones preocupados por las personas que han escogido dejar algún día la iglesia. ¿Me escucharon bien? La organización, el organigrama, los volantes y todo lo que la iglesia planifica tiene su lugar, pero no reemplaza lo que pase en mi corazón para yo querer aproximarme, ¿verdad?, con un corazón preocupado por las personas que algún día decidieron dejar la iglesia, por el motivo que sea. La mensajera del Señor, en el libro Obreros Evangélicos, página 201, dice lo siguiente: todos los que se dedican a esta labor personal deben tener tanto cuidado de no volverse mecánicos en su manera de obrar. Qué interesante, ¿eh?
Dice, no debemos volvernos mecánicos en nuestra manera de obrar. Por eso digo, a veces podemos correr el riesgo de relacionarnos con los hermanos apartados de manera objetiva, de manera mecánica, olvidándonos de lo relacional, de lo que está detrás, del fondo. Nadie, querida iglesia, desea hacer un proyecto. No se puede amar eficientemente a los demás, a las personas. No se puede amar eficientemente a las personas. La preocupación por las personas tiene que surgir desde adentro de nuestro corazón y por encima de todos los planes estratégicos y competentes. Los líderes organizados, me considero un poquito en este sentido, ¿no? Los líderes organizados somos reticentes a dejar de lado las fórmulas que generan buenos resultados. Repito, los líderes organizados somos reticentes a dejar de lado las fórmulas que generan buenos resultados, aún en esta área de trabajo. Pero las personas que han dejado la iglesia recelan las visitas estructuradas y miran escépticamente a los ministerios que quieren empujarlas de regreso al redil. Por un lado, los líderes organizados somos reticentes a dejar de lado las fórmulas que dan buenos resultados. Y si hay una fórmula que da un buen resultado para atraer hermanos, qué mejor. Pero en esta área tan sensible de la iglesia, la gente rehúsa las visitas estructuradas y rehúsa a aquellos que quieren empujarlos de vuelta al redil. ¿Saben qué? Las relaciones humanas toman tiempo. Las relaciones humanas, hermanos, jóvenes, amigos, hermanos, quienes nos acompañan visitándonos, las relaciones humanas requieren tiempo. Debemos mostrar simpatía de una manera que no intentemos mejorar a los miembros que se han ido. Y a veces como adventistas tenemos esa tendencia. Queremos mejorar a los que se han ido como si yo fuese mejor del que se fue. Y en nuestras palabras, en nuestros actos, en lo que hacemos y decimos o no hacemos o dejamos de decir, actuamos queriendo mejorar a los que se fueron. ¡Qué gravísimo error! Haríamos mejor en pensar acerca de cómo amar profundamente a los demás y no tratar de ser eficientes y exitosos. El amor abnegado se centra en las necesidades de los demás y no en las de uno. A esta altura de mi predicación pregunto, ¿no? ¿De quién es el problema entonces? Cierta vez, un miembro de este país, en una iglesia de algún lugar, le dijo a su pastor lo siguiente respecto a un hermano que se había alejado de la iglesia. Pastor, este es un país libre. Si él o la familia, ellos, quisieron irse, eso es su decisión. Esto fue real. Hermanos, uno de los problemas con los hermanos que se han alejado de la fe es la negligencia. Y si bien, no sé si alguna vez fuiste de este tipo de argumentadores, ojalá que no, pero en general solemos ser negligentes con los que se han ido de la iglesia. El barco sigue, la carrera sigue, y tenemos que seguir, tenemos que alcanzar el mundo, ¿no? Pero este es uno de los problemas clave, la negligencia, en la tarea de alcanzar a los que se han alejado. Ahora, Jesús no descartó esto, no fue negligente en cuanto a esto. Si ustedes me acompañan a Lucas, un versículo conocido por todos, Lucas 15, la parábola de la oveja perdida y rescatada, versículo 4, dice,
Miren la actitud de Jesús, ¿no? Dice, ¿quién de vosotros, si tuviera 100 ovejas y perdiera una de ellas, no deja las 99 en el campo e iría a buscar a la que se perdió hasta encontrarla? Esa fue la actitud de Jesús. Hoy les decía a los hermanos en el primer turno, ¿qué mejor termómetro para saber de aquellos hermanos que ya no están que el maestro de escuela sabática? Que ese pequeño grupito que conforma 2, 3 bancas o un par de asientos en el subsuelo. ¿Qué mejor pastor o pastora que el maestro de escuela sabática para saber de quienes no están viniendo? ¿Qué mejor termómetro? Pero aún ahí, querido maestro de escuela sabática, ahí también a veces somos negligentes. ¿Cuánta gente se nos fue de nuestras escuelas sabáticas? Y sí, primero lo mencionamos, oramos en el grupito, pero ¿y qué más se hizo? El apóstol San Pablo, en la misma posición y actitud de Jesús en cuanto a aquellos que se alejaron de la fe, de ir y buscarlo y encontrarlo, en Gálatas, capítulo 6, versículo 10, vayan por favor allí ahora, Gálatas 6, versículo 10, dice lo siguiente: así, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a quienes, a los de la familia de la fe. Qué hermosa pero profunda amonestación. Dice el apóstol San Pablo que si tenemos oportunidad, hagamos bien a todos. La iglesia tiene que avanzar hacia el frente, pero también tiene que cuidar la retaguardia y los que estamos aquí. Dice especialmente a los de la familia de la fe. Miren cuánta gente permanece en la lista de iglesia y por diferentes motivos hoy no están sentados con nosotros. ¿Quieren que hablemos de crecimiento de iglesia? Miren si no habría crecimiento de iglesia si solo nos ocupáramos por los que se alejaron de la fe. Pero no es el objetivo. Las personas que están en la iglesia, a veces, hablando de esto, de quién es el problema, ¿no? Las personas que están en la iglesia pueden buscar excusas para explicar por qué algunos miembros se alejan. ¿Quieren que les mencione algunas? Nosotros mismos, hermanos, a veces buscamos excusas para decir o hablar de por qué se han alejado algunas personas. Algunas de esas excusas para explicar el fenómeno. Algunos aluden que se alejan los hermanos por razones doctrinales o espirituales. Los menos, pero algunos aluden por esto. Y hay de estos casos, ¿no? Pero nos excusamos en esto. No, esta familia, estos hermanos se alejaron por problemas doctrinales o espirituales. Tienen un problema espiritual serio. Déjenme decirles que esta explicación que alguna vez yo también he hecho de alguna persona es una explicación egoísta. Porque quita toda la responsabilidad de nosotros como miembros que todavía estamos perteneciendo y la coloca sobre los que se fueron. Es una argumentación egoísta. Decir que por problemas espirituales o doctrinales se fueron. No, esa no es la manera correcta de pensar. Si bien puede ser que sea por eso, pero ahora déjenme que termine el sermón. Pero eso es una forma de pensar egoísta, porque te estás sacando el peso y la mochila y lo estás poniendo en el otro. En Lucas, capítulo 15, lo vemos ilustrado esto en la historia del hijo pródigo, en la experiencia del hijo mayor. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, pero a partir del versículo 25 tenemos la actitud del hermano mayor. Vayan conmigo, Lucas 15, 25. Dice, el hijo mayor estaba en el campo cuando el pródigo vino, ¿no? Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y vio las danzas. Y llamando a un criado le preguntó, ¿pero qué es esto? Y él le contó, tu hermano ha vuelto y tu padre mandó matar el becerro grueso por haberlo recibido sano. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Por eso sale su padre y le ruega que entre. Pero él respondió al padre, ahí están las excusas, ahí están las argumentaciones.
Hace tantos años que te sirvo sin haberte desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahora que vino tu hijo que te ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo. Excusas, argumentaciones del hermano mayor, de aquel que había permanecido en la casa. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esta última sentencia del versículo me llama poderosamente la atención. No la capté hasta que un día vi un dibujito de esto del hijo pródigo, estos dibujitos animados con mi hija. Y ahí en ese dibujito animado el padre le dice: pero hijo, todo es tuyo, no te preocupes, todo lo que tenés es tuyo, él no va a reclamar más nada. Hermanos, todo es nuestro, los que estuvimos en casa, pero el hijo pródigo desperdició todo y está volviendo. Pero todo es tuyo, le dice el padre. Tú siempre has estado conmigo, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido, ¿qué cosa? Hallado. El hermano mayor buscó excusas por lo que su hermano menor seguramente hizo. Y a veces tenemos la tendencia como iglesia de buscar excusas de los que se han alejado de la fe. Algunas son por problemas, aludimos por problemas doctrinales o espirituales, pero ya les dije, esto es un pensamiento egoísta, quitando de nosotros la responsabilidad. ¿Saben? A veces quienes se han alejado de la fe están heridos emocionalmente y no lo demuestran. Y saben que el alejamiento ya puede estar acá. El alejamiento de la fe puede estar en alguno de ustedes, puede estar en mí. Pero no lo demostramos, pero estamos heridos emocionalmente. Ese dolor muchas veces se genera por eventos naturales de la vida que vivimos, la vida diaria, que ocurre naturalmente. Las personas, vos, yo, estudiamos, nos graduamos, trabajamos, a veces nos mudamos, tenemos hijos, y esas demandas a veces nos van alejando, nos van enfriando en la fe, pero no se percibe externamente. Otros pierden su trabajo y tener que recuperar el trabajo y el tema del sábado y en fin esto. Y emocionalmente están dolidos. Otros se divorcian o se separan de sus cónyuges. Hay problemas familiares y dejan de asistir. Y si a eso, hermanos, le sumamos que muchas veces como miembros nos gusta averiguar de todos todo, es una bomba explosiva. Porque lamentablemente en la iglesia, debo decirlo, tenemos hermanos o hermanas que se dedican a averiguar todo de todos. Y si esa persona que está con un dolor emocional, porque la vida que enfrenta le lleva a tener ese dolor, y si a eso le sumamos que tiene que hacerse cargo de que haya hermanos que hablen de todo y de todos, unidad, decía la escuela sabática, ¿no? Les decía que las relaciones humanas son difíciles y una de las razones por lo que los miembros se alejan de la fe también son por razones relacionales. Por eso ya en este año me has escuchado cómo tenemos que volver a ser primitivos en la manera de hacer iglesia y de relacionarnos, no solo los sábados en el templo. Tenemos que salir de nuestro individualismo y tratar de hacer iglesia en nuestro hogar. Pero las razones de relaciones por las cuales las personas dejan la iglesia a menudo están conectadas con fallas de alguien en particular en la iglesia, y esas personas justificarán su alejamiento de la iglesia. A ver, quiero aclarar esto. Las relaciones interpersonales hace que mucha gente se aleje de la iglesia porque tuvo un problema particular con otro. Y acá la tasa de porcentaje aumenta mucho. Si vos les preguntás a las personas que se alejaron, ¿por qué se alejaron? Muchas veces la tasa proporcional es porque tuvo algún, no tanto por problema doctrinal o espiritual, que los hay, con lo que mencionaba anteriormente, sino por problemas de relacionamientos. Y esto, hermanos, se da con alguien en particular. Es interesante, como les dije recién, que una de las razones que más dan los miembros apartados es problemas que tuvieron con los líderes, especialmente el pastor. Qué mochilita que hay que llevar, ¿eh?
Y a veces nosotros como pastores tenemos culpa. Y a veces la ligamos de rebote. Pero en muchas tenemos culpa. Sí. Y hay que reconocerlo. Porque quizás no supimos abordar, no supimos tratar el momento en su tiempo, no dijimos la palabra justa. En fin. Pero la mayor falla de la iglesia está en la actitud de los miembros hacia las personas que se han alejado. Las personas pueden justificar que se alejaron, sabemos que no tendría que ser un justificativo, pero se justifican con eso, ¿está bien? Pero el problema y la falla de la iglesia está en la actitud que se toma para con los miembros alejados. La mayoría, otro porcentaje de los que se van silenciosamente son simplemente ignorados, más en una iglesia. Yo pensaba en la iglesia de Palermo, una iglesia tan grande, ¿no?, con tantos miembros. Muchos, esta semana me tocó hacer una entrevista con alguien y me hablaba acerca de esto, que bueno, se siente sola, se siente una isla. Y muchos finalmente no se sienten parte del grupo y así como entraron silenciosamente se van y dejaron la iglesia. Hermanos, necesitamos evaluar cuidadosamente nuestros propios motivos para acercarnos a las personas. Hay que enseñar a la gente a evitar ciertas declaraciones y a no preguntar por qué se fueron. Le decía al hermano en el primer turno, qué responsabilidad, que tenemos todo en general, pero qué responsabilidad tienen los que están allí adelante. Porque a veces las hermanas o los hermanos con buena intención, ¿cuánto hace que no venías? Eso es letal. Eso es letal. Porque afecta psicológicamente y espiritualmente a la persona. Y expresiones como esta, podríamos analizar otras, tenemos que educar a la iglesia, estamos educando en esta mañana, tenemos que educarnos como iglesia de evitar ciertas expresiones que dañan la espiritualidad de aquella persona que está volviendo a la iglesia, o si yo me tengo que contactar con ella, sea telefónicamente, sea por mail, o sea por lo que sea. No tenemos que preguntar por qué se fueron, no tenemos que preguntar por qué se fueron. Si la persona quiere expresarlo, que lo haga en sus propios términos. ¿Qué habilidad tenemos que desarrollar entonces? Hay una habilidad que supera todas las demás en todas las investigaciones realizadas sobre cómo alcanzar a los que se han alejado de la fe. Hay una que supera, hay varias, pero hay una que supera en todas las investigaciones referidas a este tema. ¿Y saben cuál es la habilidad que Dios nos tiene que dar? Escuchar empáticamente, es decir, escuchar poniéndome en los zapatos del otro. Seamos tardos para hablar, dice Santiago, y prestos ¿para qué? Para escuchar. A lo largo de estos 10 años de ministerio, el Señor cada vez, si bien me considero muy verborrágico y a veces corto las conversaciones, tengo ese defecto, no dejo terminar, pero aún, ustedes no, porque no me conocían antes, pero vieron, el Señor te va puliendo, ¿no? Pero cada vez estoy aprendiendo y tratando de aprender a escuchar más a la gente. Algunos me han manifestado, pastor, usted no habla mucho, y estoy tratando de no hablar tanto. Hermanos, escuchar comunica amor. Al escuchar, uno muestra comprensión y compasión por la persona, aunque no se esté de acuerdo con lo que la persona está argumentando. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que la persona está argumentando. Tus justificaciones no son justificaciones, pero escucho. Porque escuchar, hermanos, comunica amor, más que hablar y dar consejos. Expresiones como quizás, esto ha sido y es difícil para vos, o lamento lo que te ha sucedido o lo que te está sucediendo. Este tipo de expresiones, mis hermanos, abren puertas y abren corazones, que preguntar por qué se alejó.
Y una vez que uno escucha, y escucha con atención, escucha empáticamente, poniéndose en los zapatos del otro, entonces recién ahí uno puede hacer saber que está dispuesto a ayudar a la persona en lo que pueda, y si puede. Pero recién después de haber aprendido a escuchar. Esa es la mayor habilidad para cuando tenemos que trabajar con personas alejadas de la fe. No dar tantos argumentos y sí más bien escuchar. Y al final de todo, brindar tu ayuda si la requiere. Dado que muchas personas que ya no están en la iglesia tienen una historia dolorosa, jóvenes, hermanos y amigos, ya que hay muchos hermanos que se han alejado, que no están en la iglesia y tienen una historia dolorosa que contarnos, crearíamos más avenidas de regreso a la iglesia si realmente reconociéramos el dolor por el que están pasando. Esto es un aprendizaje, pero tenemos que pedirle a Dios en oración aprender a reconocer el dolor al escuchar a la persona y no emitir tantos juicios y argumentaciones, sino más bien dejando que la persona se exprese. No coincidiendo con lo que argumente, pero sí aprendiendo a escuchar. Estas simples palabras o consejos que les acabo de dar pueden ayudar a sanar una herida que quizá haya permanecido en los corazones por décadas. Y ustedes son testigos, y somos testigos por los números que les di al comienzo, de cuántos hermanos hace quizás décadas que no están o años con nosotros. La desesperanza es un indicador que los miembros alejados cruzan en su derrotero al alejarse de la iglesia y piensan que la iglesia no tiene sentido y que no le importan a nadie. Si hay un factor en el derrotero por alejarse de la iglesia o alejándose de la iglesia, es la desesperanza por la que pasa la persona. Y quizás hoy todavía no te fuiste de la iglesia, pero estás viviendo en desesperanza y ves que la iglesia para vos no tiene sentido y llegás a argumentar que vos podés estar bien con Dios a solas y que nadie se preocupa por vos. La desesperanza es un indicador de esto. Y no solo por los que se alejaron, sino por los que podemos estar acá y quizás estemos en ese proceso. Cuando este pensamiento, la desesperanza se apodera de la mente, ¿saben qué, hermanos? Ya se ha comenzado a dejar la iglesia. Si miembros amorosos interceden en esos corazones, ya sea los que no están y los que están en una desesperanza, si miembros amorosos interceden, al reconocer la difícil situación y mostramos compasión, demostraremos que la familia de Dios realmente se interesa por los hermanos. Pero tienen que ser miembros amorosos que interceden. No todo está perdido en este tema, no todas las puertas están cerradas, algunas se abren, solo que necesitamos encontrar la llave adecuada. Las investigaciones que la Iglesia ha elaborado muestran que 1/3 de las personas que se alejaron de la Iglesia, que un día formaron parte de la familia de la fe, 1/3 regresan. Y hermanos, ¿cómo nos regocijamos? ¿Cómo nos regocijamos? Aún con nuestras imperfecciones y con nuestras metodologías o con lo que hacemos, ¿cómo nos regocijamos cuando los miembros de iglesia regresan a la iglesia? ¿Y saben qué? También nos regocijamos cuando entendemos que ellos nos perdonan a nosotros por nuestros tímidos intentos de demostrarle que nos importan. Eso también nos regocija. Cuando ellos nos perdonan nuestros tímidos intentos por hacerles saber de que nos importaban. Miembros amorosos que interceden. Hermanos, para terminar este sermón, déjenme decirles que es menos importante seguir todos los pasos de una estrategia que demostrar amor genuino y cristiano.
¿Es menos importante seguir todos los pasos de una estrategia al alcanzar a los hermanos que se han alejado de la fe que realmente demostrar amor genuino cristiano? Eso es lo que importa. Porque las relaciones humanas se construyen con tiempo y se construyen con amor. Finalmente, si te tiene que quedar una frase de este sermón, como un eslogan, las personas son más importantes que los proyectos. ¿Escucharon bien? ¿Escuchaste bien allá en la camarita? Las personas son más importantes que los proyectos, porque estamos tratando con vidas. Estamos tratando con vidas. Y hay que aprender a tratar con vidas humanas. Es un arte que todos podemos desarrollar, pero eso se desarrolla con amor y con un interés genuino de buscar a aquellos que un día estuvieron con nosotros. Por eso estoy orando. Por eso tenemos que seguir trabajando y nos tenemos que reunir con los ancianos. Por eso estoy orando, y aunque es un proyecto evangelístico, estoy orando que ojalá muchos hermanos, si no están físicamente, por lo menos por la web, por un volante, ojalá vengan a escuchar al pastor Bor. Yo sé que va a marcar la diferencia, porque lo creo por la fe. Hermanos, trabajamos con vidas, y las vidas hay que cuidarlas. Las personas son más importantes que los proyectos. Que Dios nos bendiga en esta linda tarea de encontrar a las ovejas perdidas del redil. Amén. Invitamos a los hermanos a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno Ama el pastor sus ovejas, que se encuentra bajo el número 124. Ama el pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama el pastor a las otras que descarriadas están, y conmovido las busca por donde quiera que vas. Por el desierto erramondas las ves sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva tierno de vuelta a redil. Ama el pastor sus corderos, ama muy tierno el pastor a los que errantes heridos se oye gemir del dolor. Ved al pastor conmovido por los collados buscar, y los corderos en hombros verlos llevando al hogar. Por el desierto erramondas las ves sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva tierno de vuelta a redil. Son delicados tus pastos, tranquilas tus aguas son. Venos aquí, oh Maestro, danos
seamos fervientes, llénanos de santo amor. Por las ovejas perdidas de tu redil buen pastor, por el desierto errabunda, las ves sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tiernos de vuelta de mí. Invito a los hermanos para que oremos. Santísimo de los cielos, gracias te damos por estar acá en su santa casa, por tener el privilegio de poder estar junto de ti en este lindo sábado. Te ruego, Dios, que no nos permita que alejemos de tu casa, no nos permita que nos alejemos de ti, y que cada día podamos estar más cerca de ti, más cerca del cielo también. Te pido perdón por nuestras fallas, pues somos pecadores, pero gracias por la sangre de Cristo que murió por nosotros. Ven a estar con nosotros en esta tarde, que sus santos ángeles nos acompañen y nos guarden. Es todo lo que le pido y agradezco. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 341, Más cerca del hogar. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca. Necesitan conocer las buenas nuevas, hay que proclamar, más cerca está